Un gusto de que nos estén acompañando. Hoy, como todos los sábados, estamos haciendo las charlas de derechos del fútbol. Hoy tenemos el privilegio de tener al doctor José Emilio Josami. Bueno, es un muy conocido ya, pero para la gente de afuera, que a lo mejor alguno no lo conoce, ha estudiado y tiene posgrados en Derecho Deportivo en muchas universidades del mundo, así que es una eminencia para nosotros y estamos muy agradecidos que nos pueda acompañar. Ahora vamos a tomar algunos temitas que me parece que por lo que venimos hablando les interesan mucho a ustedes. Así que muchas gracias, José. Y bueno, vos sabés que esta es tu casa para lo que se necesite, ¿eh? Así que para poder trabajar. Hola Pablo, bueno, hola a todos, muchísimas gracias a vos por invitarme, realmente para mí es un honor y un placer, sé también de tu vasta participación en el derecho del deporte eh, y realmente para mí es un gustazo, placer también que me hayas Gracias. invitado y poder compartir con todos los colegas y la gente que hoy nos acompaña, sobre todo para hablar de derecho y del deporte y de temas tan lindos y apasionantes que vamos a tocar hoy, ¿no? Con todo gusto, si querés empezar a charlar un ratito, después Bueno, vamos a hacer un nosotros pequeño debate. ¿Eh? dale, habíamos arreglado con Pablo, ya yo voy a hablar un poquito de lo que fue mi experiencia en el Tribunal de Disciplina de la AFA, de la justicia del deporte, y después quedo abierto a preguntas y a debates, y bueno, como siempre uno dice, lo que no sabe no lo puede contar, no lo puede decir, pero seguramente, como siempre digo, uno se va aprendiendo muchísimo de estas charlas, de estos debates, eh, siempre, ¿no? Uno lo que recibe a veces en ese feedback es maravilloso. Bueno, yo Totalmente. empecé hace varios años, entré al Tribunal de Disciplina, me convocan por el fútbol del ascenso. Yo antes había trabajado como periodista deportivo más de 22 años en la cadena Torneos y Competencias, Teis Sports, Fox Sports, como narrador deportivo de fútbol, en el programa tal vez más premiado de la Argentina, que era Fútbol de Primera. Ese es un orgullo que uno lleva de haber estado 22 años en la pantalla de Fútbol de Primera, un gran programa acá en la Argentina, y creo que se emitía por muchos países, como narrador de fútbol. También narré voleibol, narré básquetbol, a La Plata, a la tierra de Pablito, me fui por los tres deportes. Eh, Conduje programas, tenía muchos programas del ascenso, como fue Abecediario en su momento, El Nacional, mi querido Russo Lomezoni. Bueno, y todo esto me llevó, a la vez que yo trabajaba muchísimo como periodista, a trabajar dentro del deporte como abogado, pero sobre todo, como bien les contaba Pablo, tratando de investigar, estudiar, ¿no? Bueno, y siempre fui un amante de la justicia. Yo litigué muy poco, no me gusta litigar, la verdad. Siempre me gustó investigar, asesorar y sobre todo tengo la vocación de la justicia porque fui 8 años juez acá en mi provincia también, juez civil y comercial, pero no es fácil ser juez en Argentina y mucho menos en las provincias del interior. Eh, con lo cual siempre abogué y la búsqueda de la justicia deportiva. Entré en el Tribunal de Disciplina de AFA, bueno, la verdad que siempre era una incógnita, mucho se hablaba del tribunal, la verdad que conocí gente muy buena y gente que realmente de derecho sabe muchísimo, ¿no? Estar al lado de un doctor como Sergio Fernández, de un jurista como el Gordo Amial, ¿no? Que yo lo admiraba y lo admiro, Patti Ballestero, bueno, todos jueces, camaristas, que yo me sentaba y me quedaba a escucharlos, porque para mí era una delicia a mis oídos escuchar hablar a estos genios de justicia, ¿no? Y bueno, el trabajo básicamente a veces era demasiado político, si se quiere, muchas veces que los jueces o los miembros de un tribunal de disciplina son acercados por los clubes, con lo cual mucha objetividad no hay, ¿no? O sea, cada uno más parece ser un árbitro, digamos, en un tribunal de arbitraje puesto por las partes, que tener, digamos, la objetividad de ser un juez, digamos, equitativo. Hace unos meses atrás, conocí al presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol y que él un poco me contaba que lo mismo tenían en Uruguay, lo sufrían, porque la mayoría eran de Nacional y
Peñarol, que le hubiera gustado a él tener Claro. un tribunal mucho más objetivo, mucho más que no se afiancen en esos dos clubes y tener, digamos, un tribunal más justo, más equitativo, etc. Bueno, eh, nosotros tuvimos cosas interesantes en el tribunal. Yo lamentablemente dejé de pertenecer al tribunal hace poco por una situación que yo opiné. Tal vez fui culpable o tal vez por ahí me salió el periodismo, pero fue una situación que sucedió en La Plata, que fue lo de Gimnasia y Esgrima Sarmiento de Junín, que vos, Pablo, lo vas a recordar muy bien. Yo emití una opinión que si bien yo no iba a votar en el tribunal, porque no iba a formar parte del tribunal, pero es cierto, yo había sostenido que me parece en ese partido se debía jugar de nuevo el partido. O sea, porque había habido un error grave de concepto, no una cuestión de subjetividad de un árbitro, sino un error grave de concepto de norma que lo llevó a Gimnasia y Grima de La Plata a ser perjudicado notablemente. Y bueno, a Dios gracias, ayer tuvo la suerte de mantener la categoría De después de su salvarse. deseado, Fue ¿no? el caso, para que conozcan la gente de afuera, que se cobró un offside desde un córner, ¿no? Ese fue Exactamente, la situación. exactamente. Se cobra un offside de córner y anulan un gol y luego todos los árbitros reconocen el error, pero bueno, marche preso, como decimos acá en la Argentina, ¿no? O sea, no hubo rectificación. Y creo que esas cosas son graves, ¿no? Hay un antecedente en Alemania, hay un antecedente también de amaño, que si bien para investigar el amaño hay que llevar un proceso bastante, digamos, delicado o difícil, pero de alguna manera estábamos en presencia de un error enorme de concepto en donde los 4 árbitros, eh, o los 6 árbitros, mejor, porque estaban incluidos también los del VAR, eh, confirmaban su error. Error que por supuesto perjudicó a un equipo, a un club, y yo creo que los errores tienen que ser subsanados. Muchos me criticaban, me decían, bueno, pero si en todos lados va a ocurrir, yo le digo, a ver, yo soy de los que pienso que en el derecho y en la justicia se pondera. Entonces hay cuestiones en donde en cada momento vas a ponderar el valor de la fuente del derecho como la ley, pero también tenés que ponderar circunstancias, tenés que ponderar principios, tenés que ponderar valores. Yo a mis alumnos siempre les pregunto, ¿a ustedes les parece que todos los homicidios son iguales? No. ¿Todos los divorcios son iguales? No. Entonces, yo creo que un buen juez, un juez proactivo, un juez moderno, un juez que ya piensa en investigar, en buscar llegar a la verdad, porque eso es lo que realmente debe tener en la vocación de un juez, eh, no solo debe quedarse con la subsunción de la ley, de decir dado A es B, porque así mañana la inteligencia artificial, o no solo la inteligencia artificial, un programa de software mañana va a reemplazar a los jueces muy fácilmente. Dado A es B y todas las causas se cocinan como un panquequito o como una tortillita. Yo creo que, yo creo que ahí está justamente la humanidad y la presencia de la justicia en un ser humano que sepa valorar, que sepa ponderar, además de subsumir, pero que sepa justamente contemplar la importancia que tienen otros elementos y dentro de lo que tiene que llevar una sentencia, ¿no? Eh, pero bueno, fuera de esto, en el tema del Tribunal de Disciplina, este fue el motivo por el cual, bueno, me fui, se me pidieron que directamente renuncie. Eh, Pero tuvimos muchos casos de debate. Yo me acuerdo un caso que fue casi leading case o paradigmático ya hace varios años, que fue el caso, tal vez los argentinos lo recuerden, que fue Riestra Comunicaciones. Fue un caso que me llevó a escribir un artículo para un libro en Perú, en donde por primera vez, digamos, propulsamos el tema del principio de pro-competición. El principio de pro-competition es un principio que incluso la misma Conmebol cambió a partir de 2 fallos paradigmáticos que fueron 2015 y 2018, te recordarán, que fue el tema de Boca River en Copa Libertadores. Para empezar a relatar, después hablamos de Boca River, pero en aquel caso de Riestra de Comunicaciones, era un partido de ascenso, un partido playoff, que esto vale para tener en cuenta la situación también. O sea, yo siempre digo, no es lo mismo un partido playoff que un partido regular de torneo, ¿no? Porque los partidos playoff son, ustedes saben, matar o morir. O sea,
no es que es un partido regular en donde tengo 30 fechas por jugar y en donde una equivocación dentro de las 30 fechas, si bien causa un daño, siempre va a ser menor o puede ser más fácil de encuadrar su solución que lo que puede ocurrir, digamos, en un partido playoff en donde, como les decía, es matar o morir. O sea, un partido de playoff te marca un descenso, te marca un ascenso, te marca un campeonato, etc. Este es un partido playoff en donde hay una invasión de cancha eh, y se suspende el partido faltando 8 minutos. Con lo cual se quería aplicar una sanción típica de oficina, como le llamo yo, o sea, la sanción de que se quite los puntos al equipo que había invadido, que uno se da cuenta que muchas veces los jugadores en esto no tienen la culpa. ¿Mm? Y realmente aquí hay elementos donde también se tiene que ponderar y valorar, que son el sacrificio de un jugador, el sacrificio de las familias, de los jugadores, de los técnicos que están por detrás, que trabajan para ganar el dinero y que por muchas veces, por imbecilidades de los hinchas o de terceros, tienen que pagar el pato, o sea, de perder todo ese sacrificio, porque si pierden un torneo o si se van al descenso, no me parece para nada justo. Entonces, esto configuraba un hecho que impulsamos el principio de procompetición con un voto en contra, una disidencia, en donde volvimos a que esos 8 minutos se jugaran para que se cumpla el total del partido y de esa manera bueno, ganara el que debía ganar. Muchos me decían, bueno, pero escúchame, Comunicaciones lo tuvo contra un arco y hizo pegar 10 tiros en el palo y que esto, y tiene que ganar Comunicaciones. A ver, hasta lo que yo sé, le digo, el fútbol no es como el hockey, que vos ganás por los corners. Acá el fútbol se gana con una pelotita dentro del arco, podés hacer pegar 400 tiros en el travesaño, 270 en los postes, y si no entró no es gol. Y capaz que de contraataque el otro te haga un gol que no atacó nunca y te ganó el partido. Punto. O sea, el reglamento y es el fútbol. Argentina-Brasil en los 90. Exactamente. Entonces va Caniggia, la cancha de Gardel. Y bueno, ahí está el tema. Entonces, esta fue una innovación de la cual después defendimos mucho con un compañero de la maestría en España que le escribió un artículo muy interesante sobre también el tema de la alineación indebida, que ahí también, en el tema de la alineación indebida, es otra cuestión que planteamos y que yo traté de modificar lo que es la cuestión justamente de esta infracción, ¿no? Y curiosamente, miren lo que es la vida, ¿no? Una vez charlando con una persona muy experimentada del Tribunal de Disciplina de AFA, que hoy ya no está porque tuvo 52 años, como es Robertito Garecochea, todo un emblema de la AFA, ya se jubiló Robert. Un día me contaba en una charla de café que estábamos los dos, cómo muchas veces un entrenador de fútbol o de básquet, bueno, más de fútbol, porque aquí se daba el tema de la alineación indebida, cómo un entrenador de fútbol podía perder un partido a través de un cohecho o de corrupción, o sea corrupto este entrenador y se le pague, para perder un juego, puesto que es muy difícil para un entrenador, creo que casi imposible, ir a decirle a un jugador, mira que tienes que ir para atrás, mira que hay que perder el partido hoy. No creo que exista técnico, coach o entrenador que tenga la vergüenza de poder decirle, pararse detrás o frente a sus jugadores, a decirle justamente esto, ¿no? Decirle, mira, hoy tenemos que perder. Así que hoy perdemos, hagamos todo para perder. Pero sí estaba encubierto a través de esto, que se daba a través de la alineación indebida, que es colocar un jugador suspendido, colocar un jugador que no está en la lista, colocar un jugador lesionado. O sea, que de esta manera, con una jurisprudencia, porque yo escribí un artículo en Newsport donde decía la alineación indebida y una jurisprudencia peligrosa, porque si en esa jurisprudencia justamente se abogaba porque este equipo, supongamos, dirigía este director técnico corrupto, ganaba el partido, pero se descubría la alineación indebida de que él puso un jugador que no debía estar y perdía el partido, automáticamente justamente se le daba los puntos al otro equipo.
¿no? O sea que se apoyaba la acción justamente de la corrupción, porque le estábamos dando la razón al corrupto. ¿Mm? Entonces, a mí me parecía, ahí volviendo, y con esto lo escribimos con Jesús Méndez, un amigo y colega español, que en el tema de la alineación indebida también debía comentarse y debía propulsarse el tema del principio de pro competition. O sea, señores, si esto ocurre, se tiene que jugar el partido de nuevo, pero fuera de esto, como ocurrió también en el partido de Riestra Comunicaciones, que es este caso que le citaba yo recién, que no se quedaron los autores de los hechos delictivos con las manos, además de que se volvió a jugar el partido, hubo una sanción, hubo una sanción para ese club que fue el que invadió y el que causó el daño. O sea, al que causa el daño también recibe una sanción que podrá ser una multa, que podrá ser una quita de puntos a futuro. Nosotros me acuerdo que le quitamos 20 puntos, se le quitó la localía por 10 partidos de local, que también eso implica dinero, porque hay que salir a alquilar un nuevo estadio. Eh, Esto se apeló, el Tribunal de Alzada nos ratificó el fondo del fallo, pero nos bajó a 10 puntos. Me parecía excesivo porque, lógico, este equipo ascendía, pero ascendía con menos 20 puntos. Entonces, se le bajó a 10 puntos y este fallo llegó hasta el TAS. Y el TAS ratificó y confirmó el fallo de Alzada, que definitivamente era nuestro fallo, salvo con esta reducción que se daba en los puntos quitados. Volviendo a la alineación indebida, y esto que les contaba, yo también insisto Ahora, en la alineación indebida. Sí, José, Pablito. Sí. nos quedaría en el Pro Competition el de Boca River, que Bueno, lo nombraste esto por le iba ahí. a comentar ahora. Justamente Ah, dale, dale. terminando con la alineación indebida, yo entiendo que allí se tiene que jugar de nuevo el partido, se tiene que jugar de nuevo el partido y se tiene que sancionar a esa persona de la administración, o si se comprueba el cohecho, por supuesto, de la corrupción entre ese entrenador, recibir una sanción durísima, primero que hay un delito, o bien si hay una negligencia en el cuerpo administrativo de la institución que comete ese error de colocar a un jugador que no debía jugar, también recibir una sanción que puede ser una multa, puede ser la quita de localía, bueno, etcétera. En eso hay un abanico de posibilidades. Volviendo a lo que me decía Pablito, el tema de Boca River, ustedes se van a acordar, en el año 2015, cuando sucede lo del famoso gas pimienta, que no se juega todo un segundo tiempo y le permite a River acceder luego a las semifinales de la Copa Libertadores, que yo siempre digo que si hubiera estado vivo Julio Grondona, ese partido se volvía a jugar, hoy lo firmo, eh, y creo que la habilidad de la dirigencia de River de ese momento, eh, la viveza criolla, como le llamaríamos los argentinos, hizo que realmente lo acostaran a Boca y bueno, terminara en lo que sucedió y que pasara a River directamente. Ese era otro partido que incluso faltaba todo un tiempo por jugarse, ¿no? Y que sin duda yo creo que se tendría que haber jugado todo ese segundo tiempo con una dura sanción a Boca Juniors, porque a través de un hincha, Panadero, me acuerdo ese famoso Panadero, fue el causante de ese daño que había producido en los jugadores. Cosa similar viene a ocurrir 3 años después, 2018. Mucho se habló de que había sido una tentativa de venganza de Boca y lo que ocurre, digamos, con lo que pasó en la cancha de River, que se dañó a algunos jugadores, y bueno, que terminó después siendo un gran negocio porque se terminó jugando en Madrid, con público de los dos, en Europa, en donde creo que ganaron dinero todos, ¿no? La FIFA, la UEFA, la Conmebol, Boca, River, etcétera. Qué cosa que yo también imaginé que, no quiero dispersarme, iba a suceder en el partido Boca-Brasil que se suspendió por las eliminatorias, ¿no? Pero bueno, al final no sucedió eso. Cosa que Argentina, ahí, ahora sí. Sí. Argentina-Brasil, claro. En ese caso, el 2018, ya Conmebol cambia el paradigma de jurisprudencia, cambia el paradigma de la jurisprudencia y dice, no señores, aquí aplicamos principio de procompetición, el partido se vuelve. Y le aplica una sanción a River, porque en ese caso River había sido local y había, digamos, no ha habido controlado la organización o bien la seguridad, etc.
partido se juega en España y bueno, la historia ya la conocemos todos, ¿no? De la victoria de River, etcétera, etcétera. Eh, entonces yo abogo por esto, abogo para que, primero y principal, que los partidos se ganen, pierdan o empaten dentro de un escenario de juego, porque creo que tiene que ver con la especificidad del deporte, ¿no? Y que no se ganen, no obstante que somos abogados, en una oficina o en un estudio de abogados o en un tribunal de justicia. En esto yo soy muy claro. Eh, en esto también les decía, el partido Argentina-Brasil es otro partido que ya, bueno, se terminó, no por, creo que más no se jugó por cuidar a los jugadores, ¿no? Que fue una cuestión de precaución de decir, bueno, no vaya a ser que se lesione algún jugador. Está bien, el negocio era importante porque se imaginan jugar un Boca River en Nueva York o en Miami o en Madrid, una Argentina-Brasil, eh, sería maravilloso, ¿no? Y la plata que hubiera dado eso, hubiera recaudado, hubiera sido montón de millones de Increíble. pesos, de dólares. Pero bueno. De todas maneras, creo que ahí también el prejuicio fue cuidar y fue más humanista y decir, miren, por ahí se lesiona un jugador, mejor no lo hagamos. Y tampoco creo que tuvieron la irresponsabilidad de decir, bueno, pongamos suplente y demos vergüenza ante la gente que va a pagar una entrada y que no juegue Messi, que no juegue Neymar, porque había que cuidar. Que me parece también loable, ¿no? Eh, Otra de las cuestiones que también hablábamos con Pablo, y ya para después abrir un debate, la cuestión de la justicia del deporte, ¿no? Argentina es un país que lamentablemente no tiene tribunales de justicia deportiva. Yo he vivido planteando proyectos de tribunales de justicia deportiva. Hasta hace mucho tiempo, la propia Asociación del Fútbol Argentino no tenía una cámara de resolución de disputa, que lo he bregado, lo he peleado, lo he luchado por mucho tiempo. Eh, Era una vergüenza que la AFA no tuviese, realmente, que todos tuvieran que ir a FIFA para resolver un conflicto. Casos de, a ver, hubo un caso Sagra contra la AFA, me acuerdo, un presidente de San Martín en Tucumán, contra la AFA, una cuestión durísima que yo intenté mediar, pero no hubo resultado de mediación, que tuvo que ir a resolverse en Suiza, con moneda suiza, si bien había abogados argentinos, pero también con abogados suizos, pagando tasas en francos suizos, cuando las partes eran argentinas, ¿no? Una locura. Eh, y realmente eh, me parecía que la necesidad de que en el continente nuestro, en América, yo lo hablé, lo llegué a hablar en algún momento con el presidente de Comité Panamericano, un hombre que detesta al TAS. Yo también tengo mis serios conflictos con el TAS, ya hablaremos de eso después, pero que creo que en nuestro continente se debe un tribunal de justicia deportiva, un tribunal que albergue por resolver los conflictos en el caso de apelación que puedan tener los distintos comités olímpicos, las distintas federaciones. Es tan fuerte el poder del TAS en Suiza que a los presidentes de los comités olímpicos parecen temerle o no llegar a poder crear, digamos, esto, ¿no? Sé que hay un proyecto de tribunal en el Comité Olímpico Argentino que yo no comparto, porque el proyecto que yo presenté no era así, o sea, es un proyecto, es lo mismo que sucedió ahora en AFA. AFA creó una cámara de resolución de disputa que, bueno, estábamos con Pablo en ese día que lo anunciaron, que para nada estoy de acuerdo porque se lo armó, a diferencia de lo que es FIFA, se lo armó como arbitral, y eso no debe ser arbitral, debe ser un tribunal que concentre, primero y principal, gente que conozca el derecho del deporte, que tenga vocación de justicia. Una vez lo deliberábamos en un congreso, me acuerdo, en un estudio jurídico en Buenos Aires, con la presencia de Emilio García Silvero, Juan de Dios Crespo Pérez. Yo me animé a expresar algo que Juan de Dios me apoyó, a decir que en el derecho tenemos, a ver, como tenemos dos o más bibliotecas, tenemos dos partes. Estamos quienes abogamos por la resolución del conflicto, quienes amamos la justicia, la mediación, el arbitraje también, y están los que les gusta litigar. Está el que ama la litigación. Bueno, entonces, esto es una cuestión de vocación, no de negocio, de querer saber lo que uno quiere hacer. Entonces, bueno, ahí Juan de Dios me apoyó, apoyaba totalmente lo que yo decía, porque realmente hay que diferenciarnos de los que realmente, de los que
queremos y anhelamos tener un tribunal de justicia equitativo, justo, que conozca de derecho, que busque soluciones, que conozca el derecho deportivo. Y por otro lado está el abogado litigante, el abogado que va a defender, por supuesto, los intereses de su cliente y que de alguna manera lo tiene que hacer también desde su participación como abogado. Este, con lo cual, no comparto la característica de arbitral que puso la Cámara de Resolución de Disputa. Además, yo soy mediador FIFA, estoy entre los 19 mediadores FIFA que la FIFA eligió, pero si bien la FIFA no está dando todavía o no se está dando el espacio de selección, yo acabo de escribir un artículo en donde promuevo el tema de la obligatoriedad en la mediación, porque me parece que lo necesita desde la experiencia de que hay, como ocurre en el derecho. Yo estaba estudiando, leyendo un libro muy interesante, que es sobre todo lo moderno, que aquí lo voy a mostrar, que es un libro sobre la disrupción y todo lo actual, que habla sobre el derecho al consumo, las tecnologías nuevas. Y ahí se me ocurrió hablar, porque el derecho del deporte se asimila mucho al derecho del consumo. El deporte forma parte del consumo, o sea, hay una relación de consumo, espectador, organizador, en donde se habla del espectáculo público deportivo, y también hay un vínculo, ¿no?, que se asimila con el derecho del trabajo. Con lo cual, en estos dos derechos hay una posición dominante y hay una posición débil, que es el consumidor, que somos nosotros, y es el empresario, y es el trabajador, que puede ser el jugador, y el empresario de una sociedad anónima deportiva, o bien el presidente o comisión directiva, o empleador, en el caso de un club que sea asociación civil. Y digo asociación civil, pues ya no digo más asociación civil sin fines de lucro, porque es una mentira. Todos sabemos que no hay sin fines de lucro, porque los clubes son, a ver, tienen patrimonios, tienen activos, pasivos. No podemos hablar de que es una asociación sin fines de lucro. Entonces, en esto no concuerdo, como tampoco concuerdo que los secretarios de ese tribunal sean quienes medien, ¿sí?, como un acceso previo, que sean los mediadores, porque forman parte del proceso. Y además deben ser mediadores. Entonces, yo soy, en el tema, y ya me meto en otro tema, para que hablamos después del debate, yo soy un defensor de la mediación como un elemento extrapatrimonial, absolutamente extrapatrimonial. Tuve la suerte de estudiar en Estados Unidos, donde ellos ven la mediación y la negociación de otra manera, no como la concebimos acá en Argentina, donde en Argentina se la creó, y esto lo coincidimos con un gran maestro que tuvo en Argentina de mediación, el doctor Eduardo Cárdenas, que fue juez de civil y juez de familia, cuando yo le dije, ¿por qué se frustran las mediaciones acá? ¿Y por qué hay un método sistémico? O sea, porque acá la mediación nace como un prólogo del proceso judicial, porque acá la mediación nace como parte del proceso judicial para descomprimir justamente lo que son los procesos judiciales. Y esta no es la función de la mediación. Por eso es que muchos abogados la evitan, por eso que hay muchos abogados que tratan de no meterse en la mediación, porque entienden que es una pérdida de tiempo, y para nada es una pérdida de tiempo. Yo siempre digo que, basándome en la frase célebre americana de time is money, tiempo es dinero, uno se da cuenta que en el valor del tiempo que hoy tenemos, que hoy llevamos, está justamente la ganancia, sin tocar los honorarios de los abogados, porque los honorarios de los abogados están ya arreglados con sus partes. Y tener 3 meses para solucionar un conflicto, que esperar 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿qué decir en la justicia argentina? 7 años existe para un fallo de primera instancia. Y ahí hay que apelar a la Cámara, donde hay que pensar en 4, 5, 6 años más. Y si te llega una corte, no tiene tiempo, sea tiempo indefinido, con lo cual, ¿de qué plazos razonables vamos a hablar? Se va una vida. Nos morimos si no tuvimos el fallo. ¿Mm? Yo por eso, cuando fui juez, lo primero que hacía era audiencias, oralidad, y meter audiencia, y todo lo que podía sacar, lo sacaba rápido, porque yo sabía, había muchos abogados que me decían, José, sacame rápido, no importa si me haces perder. No es la cuestión que te hagas perder. Acá la cuestión es que buscar una solución, y la solución la tenemos que buscar rápido.
Si te apela a la otra parte, y bueno, está bien, te apela a la otra parte, pero si yo te logro hacer un acuerdo y ya firmaste y te diste la mano, ya te llevaste una solución en menos de un año. Y no estás esperando 6, 12, 20, 25 años, que hay casos, y siempre yo cito esto con tristeza. El COVID y los 2 años que tuvimos de pandemia nos dejó una enseñanza, queridos amigos y colegas. Es muy finita la vida que tenemos. O sea, yo doy gracias a Dios todos los días que me levanto y bendigo que mi familia esté viva, porque es una bendición que estemos vivos. ¿Sí? Y esta pandemia nos enseñó que de la noche a la mañana, cuántos y a muchos, y a mí me pasó, se nos fueron amigos, familiares, de la noche a la mañana. Sí. Entonces, hoy creo que el tiempo es un elemento valioso que no podemos desperdiciar. Y es una injusticia del incumplimiento de los plazos razonables en donde la ponemos a la diosa Tesis más como una diosa de justicia, una diosa de injusticia. Porque realmente eso sucede cuando nos estamos viendo que un juicio te tenga que llevar 3, 5, 10, 12, 20, 30 años. Es una vergüenza. Y otra de las cosas que no comulgo, con esto termino, para abrir el debate de todos los temas que quieren, si no ya los voy a aburrir hablando yo solo, no comulgo cosas que se han dado, y sé que en España también ocurren, y ocurren aquí en la Argentina, que se da en el TAS, y que por eso a mí no me agrada el TAS, que haya muchos árbitros de TAS que a la vez en los estudios jurídicos sus socios litiguen. O sea, yo tengo un árbitro de TAS de un estudio y tengo el otro que litiga. Cosa que es muy común en la justicia, ¿eh? Es muy común en la justicia. Yo no vengo de la familia judicial, yo fui juez, entrado por la ventana, me decían muchos, pero acá también hay muchos jueces, sobre todo en lugares donde no se gana buen dinero, en donde es muy probable que el juez a la tarde vaya a un estudio jurídico a trabajar con su hija, con su mujer, con su hermano, y que eso realmente descarga en la ética de lo que debe ser la justicia. A mí me gusta la justicia en serio, me gusta la ética, me gusta que las cosas se hagan bien y me gusta también llegar a acuerdos, porque me parece que sobre todo en el deporte, donde las relaciones hay que mantenerlas, hay que salvarlas, es interesante poder mantener una buena comunicación entre agentes, jugadores, auxiliares, técnicos, managers, dirigentes, directivos de sociedades anónimas, etcétera, con lo cual tener que perder tiempo y estar buscando la victoria ante un derrotado y seguir perdiendo tiempo con las apelaciones, en un mundo de relaciones como es el deporte, que es una familia, me parece que la mediación es una gran solución. Yo les agradezco que me hayan escuchado, me parece que es mejor abrir al debate, a preguntarnos, a Sí, debatir, y si hay alguna sí, duda de lo que yo he dicho, o algún tema que quieran preguntarme y plantearlo, con toda franqueza sí, les diré, sé, no sé, o daré mi opinión, sí, podemos debatirlo, que para mí va a ser necesario. Desde ya, muchas gracias a todos. sí. Muchas gracias, Pablo. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros. Yo te quería, vos tocaste un tema que creo que vos tenés, sos autoridad, porque vos sos mediador ahí en FIFA. No sé cómo se está desarrollando, no he visto muchos casos, veo que la mediación en FIFA es como un tema bastante particular, las partes no la pueden pedir. Entiendo que es la Secretaría General la que te puede llegar a ofrecer el tema de la mediación. Entiendo que esto debe ser para que no se alarguen los procesos o que el pedido de la mediación no se tome para alargar el proceso, pero no sé si en la práctica está funcionando. Vos que sos mediador FIFA, ¿qué podés contar de eso? Mirá, Pablito, yo estuve en Zurich exactamente hace un año, me invitó Emilio, yo justo estaba en España con la familia y me invitó a llegarme a Zurich, y cuando fui a Zurich me pidió que yo dialogara, todavía no había salido la mediación, que dialogara con dos colegas brasileños, jovencitos, uno que es un crack como es Américo, pibe genio, la verdad, un pibe, que ellos estaban, digamos, haciendo el display de la mediación. Yo en ese día, bueno, nos juntamos, nos reunimos a la tarde ahí en Zurich, y bueno, me preguntaban ellos, yo les dije esto que les estoy contando a ustedes. Si la mediación no es obligatoria, no va a ser. Después tuvimos 2 reuniones más con la secretaria, con Erika, eh, y con los 19 mediadores. Eh, Tuvimos reuniones vía Zoom,
todavía no nos convocaron como convocaron a los jueces de FIFA, que los convocaron a Brasil, ojalá algún día nos lleven también ahí. Pero bueno, tuvimos 2 reuniones en donde yo me animé a esbozar algo y que ahora les cuento. Yo en ese momento en Zurich le dije a los chicos, si la mediación no es obligatoria, no va a No funcionar. sirve. Y ellos me dijeron que bueno, pero que querían probar, que querían ver como una especie de prueba, que también había que ver, eh, porque ellos sostenían esto, que es lo que yo les acabo de decir, que el abogado cree que es una pérdida de tiempo, que si ponemos 2, 3 meses, el abogado pierde tiempo. Yo le dije, mira, 2, 3 meses no perdés tiempo, al contrario, 2, 3 meses, ¿te imaginás que vos exponés en 3 meses la posibilidad de resolver un conflicto que si lo llevas a un juicio al TAS te puede llevar hasta 2 años? Y si lo resolviste en 3 meses, ganaste casi 1 año y 9 meses. Si no lo resolviste, ¿qué perdiste? 3 meses. No es que perdiste 1 año o 2 años. Claro. Perdiste 3 meses. Mi opción y proyecto, yo lo definí, es 3 meses. Vos ponés a trabajar 3 meses. Es más, yo le dije, esto hay que hacer un trabajo incluso de comediación, porque el trabajo de la mediación también está con un trabajo que se llama en tándem, donde vos trabajás mediador en la mesa, si hoy se hace virtual, y con tu compañero, tu partner, que va a ser el que va a tener el análisis legal. Vos haces el manejo de caucus, el manejo de dirección de lo que es la mesa, de la conducción, porque la mediación no es que el mediador les diga, bueno, mire muchachos, acá hay que hacer esto y el problema se resuelve así. No, la mediación es como decía un gran profesor de Harvard, que era un uruguayo, decía, la mediación, el mediador es aquella persona que tiene la capacidad de encontrar en cada ser humano, o en este caso en las partes, esa capacidad de negociar que tenemos todos los seres humanos en nuestro interior y que ellos lo esbocen llegando ellos a un acuerdo. Entonces, ellos, las partes, nosotros, somos los que vamos a llegar a un acuerdo y lo que siempre yo digo es que el conflicto no somos nosotros. El conflicto es un tercer elemento, con lo cual, como indican los libros de los autores de negociación en Harvard, la idea es que las dos partes no nos enfrentemos. Las dos partes tenemos que estar unidas para que unidas veamos cuál es el conflicto. Eso lo escribí justamente en la época de pandemia. Cuando yo conozca el Sí. conflicto, vamos a buscarle la solución al conflicto. Y cuando lleguemos a ese acuerdo, veremos que no habrá apelaciones, no habrá años y años de seguir perdiendo. Entonces, esto es lo que yo les dije. Además, hay que hacerla conocer a la mediación. Si FIFA no pone congresos, y en todos los próximos congresos, yo le dije, Emilio, pero bueno, lamentablemente, creo que una sola vez acá en Paraguay vino Paquito Rubio a dar una charla, yo que trato de hablar siempre, y de hacerle conocer al abogado la bondad de la mediación. A mí, como vos decías, Pablo, sí, la pedís. Yo creo que debe haber habido hasta ahora 7 u 8 mediaciones, y la mayoría creo que se hicieron en Europa. Conozco de 2 que hizo un amigo mío. Ajá. Eh, pero acá, por ejemplo, a mí me convocaron dos. Una vez me convocó Gonzalo Mayo y la otra me convocó Daniel Crespo. Pero claro, como eran causas entre clubes argentinos contra clubes sudamericanos, se ve que los clubes sudamericanos no querían tener un mediador argentino interpretando que el mediador Claro. tiene la función del juez. Y el mediador no es juez. El mediador no va a ir a decirle, no, gane el argentino porque yo soy argentino. El mediador tampoco va a ir, primero que no tiene decisión. El mediador va a tener esa función, que esto vale muy interesante porque hay colegas de afuera, tiene la función de buscarle a las dos partes la solución que los lleve a encontrar una paz en ese conflicto y que por supuesto, ¿me entienden?, la resuelvan. No me interesa que haya un ganador y vencedor porque en la mediación no hay ganador y vencedor y vencido, hay ganadores. Esa es la búsqueda del win-win que se habla en la mediación. Ese es el objetivo de salir y decir, che, bueno, yo cedo, está bien, vos podrás tener más razón que vos, que yo, pero lleguemos a un acuerdo en busca de intereses, ¿m? Y
y ya está, y terminó el problema, terminó el conflicto. ¿Mm? Ese es el tema. Por Sí, eso escribí este último artículo que yo te lo pasé el otro día, si querés después pasarle a los muchachos, sí. a la gente, Yo lo voy a poner en el grupo. la obligatoriedad de la mediación. Y así quedó. Sí, El otro día lo hablé con Emilio, estuvo acá en Buenos Aires y me dijo, y me dice, está difícil, tocayo, me dice, yo veo que no hay mucho interés. Entonces, el interés hay que despertarlo, pero yo creo que en la medida de que se haga obligatoria, de que además es gratuita, porque la FIFA lo puso gratuito, nos pagan a nosotros, los mediadores, supuestamente por cada mediación, pero es gratuita, con lo cual tener una opción más de que se llegue a una solución en 2, 3 meses es mucho mejor que incluso ir a un proceso, ir a un juicio, etcétera, y pagar tasas totalmente. caras, etcétera, etcétera. Que tal vez por ahí también todo ocurre que las mediaciones puedan ser un obstáculo para el negocio de los juicios, ¿no? Y de los procesos. Eso también. Pero bueno, uno siempre está buscando lo mejor. Pablo, Sí, 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 correcto. Pablo, Sí, ¿cómo venís? sí, sí. Mirá, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero que le quería preguntar a José era un poco, que ya lo contestó, era quién se hacía cargo de las costas de la mediación, a lo cual me dijo que era gratuito. Algo bueno que se podría implementar es que en el legal portal de FIFA, eh, yo no sé si está la opción para hacer una mediación entre clubes y el jugador, por ejemplo. Me parece que no está. yo tengo Y por entendido que ahí sí. que el abogado o el que va a litigar se encuentre de repente con la opción de la mediación, sería una herramienta para implementarlo y para fomentarlo también, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, Pablo. Yo creo que sí está la opción. Lo que sí creo que se había puesto límite, que justamente es en la relación club-jugador, nada más. Con lo cual yo en este artículo que escribí, yo distingo las variadas situaciones que pueden darse dentro de una mediación. Y tal es así, que esto lo cuento porque en una de las reuniones que tuvimos, yo lo puse hasta como un negocio la mediación, un negocio para FIFA, porque está lo que se llama, que se aprende en Harvard, que es la mediación integrativa, y que es lo que en Harvard lo enseñan para las empresas. O sea, ¿qué quiere un CEO de una empresa con respecto a sus empleados? Que estén lo mejor posible, o sea, que no tengan conflictos, que te rindan el 100%. ¿Qué quiere un coach o un presidente de un club de su jugador o de su entrenador? Que te rinda el 100%. Entonces, la mediación, fuera de que vos puedes darlo en lo disciplinario, en lo contractual, ya sea laboral o civil y mercantil, en caso de conflictos que se puedan dar. Civil y mercantil se pueden dar entre los conflictos de daño y perjuicio. No entrar en la parte penal porque es derecho público, pero sí entrar en todo lo que tiene que ver en el daño y perjuicio de la parte civil. Puede entrar en el tema de derecho de imagen, la parte comercial. Puede entrar en, en, bueno, en lo disciplinario, como les decía. Puede entrar en la relación agente-jugador, agente-club, dentro de lo que es patrimonial, civil y mercantil. O sea, hay un abanico de situaciones, como también sí, sí. introducir la mediación y ser FIFA quien te ponga sus mediadores para resolver los conflictos internos de los clubes. Los clubes pueden tener Seguro. conflictos entre jugadores, conflictos entre jugador y técnico, conflictos en cada jugador que pueda tener personal, en donde se accede en Sí, lo privado también se puede llegar a solucionar conflictos familiares, conflictos de todo tipo. La mediación es un elemento que lleva a solucionar todo tipo de conflictos. Si la mediación está en las guerras, como lo dije una vez, que a mí me decía, no, bueno, pero hay que... Mira, hay un libro buenísimo de María Inés Amato, porque yo cuando fui juez una vez en el tema de la violencia de género, dije que en la violencia de género también se podía mediar y me trataron de loco, estaba rayado, estaba tonto, estaba tarado. Entonces yo les dije, miren, el tema de la violencia de género, lo que se está haciendo está mal. ¿Qué se hace? Se agarra al hombre, generalmente, se lo mete preso, ni se le pregunta el nombre, y después la mujer queda enloquecida porque no tiene sustento para vivir, se arrepintió de lo que hizo. Está bien, yo no digo que hay que perdonar a un tipo violento, ¿eh? No.
pero sí un juez tiene que sentar a los dos y explicar. Si el hombre es un violento, va a terminar preso y sus hijos van a quedar sin padre por estar preso y sin madre porque está huérfano, porque se murió la madre. Si un juez no explica esto, que es la famosa frase, el que avisa no traiciona, y lo metes de prepo preso, el tipo sale mucho más violento de una cárcel, de un calabozo, y seguramente va. Entonces yo hablé de la mediación hace 12 años atrás, 15 años atrás. María Inés Amato escribe un libro que es sobre la mediación de la violencia de género, que es maravilloso, te lo recomiendo, en donde ella también la ha llamado loca por pensar de esa manera. Entonces, el que avisa no traiciona significa mostrar las cartas y decirle, señor, si esto pasa, no, pero que la va a pegar, tanto un juez no pega a nadie, Y si querés pongo, ¿cuántos policías para que te protejan? 2, 3, 25. El juez no va a pagar nada. Bueno, No tiene entonces, sentido. yo creo que sí, no tiene sentido. Entonces, estas cuestiones son las que me parecen en el deporte tiene una sintonía mayor para trabajar en muchas cosas, ¿no? Seguro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Mil gracias, José. Ojalá que sigas aceptando nuestras invitaciones. La verdad que hay un montón de preguntas que quedaron. Vamos a hacer algunos reels con los temas más centrales que estuviste hablando, que me parece que tiraste unos títulos extraordinarios. Y vamos a seguir en contacto en la semana. Mil gracias, José, por la charla. Muchas gracias a todos los que participaron. Y seguimos en contacto. Les mando un gran abrazo a todos. Si querés mi mail también, Pablito, por si alguno quiere ahí Dale. escribir. Sí, Pues alguien quiere recién pasamos a todos los grupos. Sí, pasame el mail que yo lo voy a entregar y yo le pasé a todos los grupos nuestros el trabajo de mediación que me mandaron. Ah, bárbaro. Sí, con mucho gusto me escriben y a vos soy yo el agradecido por invitarme y a todos ustedes que escucharon y desde ya muchísimas gracias. Es un gustazo. Dale. Abrazo grande para todos. Igualmente, Gracias, abrazo José. grande. Chao, chao, abrazo.